Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Este es el seminario de instalación y terminación de paneles de mallas impartido por Isotex Dominicana. A continuación, le vamos a reproducir unos videos relacionados al tema, los cuales estarán hasta la hora del inicio, que es las 5 de la tarde. Video de instalación de paneles. Operando con el sistema MDUE, las ventajas son ya evidentes desde los cimientos. En efecto, independientemente del tipo de cemento empleado, bordillos, vigas o soleras, este puede ser dimensionado de modo reducido gracias a la distribución uniforme de las cargas y a la mayor ligereza, lo que se traduce en un evidente ahorro económico. Desde los cimientos salen hierros de refuerzo de 6 milímetros de diámetro, que tienen una altitud de 30-40 centímetros, para permitir la introducción y el anclaje de los paneles estructurales. La fase sucesiva consiste en montar, alinear y aplomar los paneles en la base de la construcción. La operación puede ejecutarse con sostenes metálicos regulables y con barras de aluminio, o también con material tradicional de obras como tablas, murales o lo que esté disponible.
Para garantizar la continuidad estática, los paneles se amarran entre sí y se fijan en los hierros de refuerzo. La ejecución puede realizarse con el uso de aparatos específicos o más simplemente con herramientas tradicionales que se usan en las obras como pinzas o tenazas. Todos los nodos estructurales, como ángulos y empalmes, y todas las partes sometidas mayormente a esfuerzo, están reforzadas con porciones de malla metálica, galvanizada electrosoldada, para disponer de una mejor continuidad entre las paredes. En las zonas con un riesgo sísmico fuerte o en el caso de problemas estructurales particulares, se pueden introducir armaduras internas integrativas. Con el sistema MDUE, el posicionamiento de los entramados ha sido extremadamente simplificado gracias a la comprobada ligereza y maleabilidad de los paneles. Estructuras como balcones, cornisas y similares se ejecutan posicionando los entramados compatiblemente con la viguería y la luz de los mismos, lo que da lugar a un evidente ahorro de tiempo y a una mayor homogeneidad estructural. El posicionamiento de los entramados puede ser ejecutado tanto para soluciones de entrepisos como de cobertura. La colocación de paredes ortogonales, losas y todo lo que se quiera anclar en el panel portante puede ser efectuada en cualquier punto, dejando los hierros de llamada o integrándolos en cualquier momento. La colocación del módulo escalera es muy simple. Como en el caso de los cimientos, es necesario predisponer hierros de llamada que pueden ser integrados o introducidos también en un segundo momento. El módulo escalera, constituido por rellanos y rampas, se entrega ya listo para el recubrimiento y no requiere intervenciones posteriores para la formación de los escalones. Su solidez está garantizada, no solo por la armadura colada in situ, sino también por el propio revestimiento de malla de acero galvanizado. En la ingeniería industrial se valorizan totalmente la rapidez constructiva del sistema y la limpieza del trabajo. Los trazados se ejecutan con un simple chorro de aire caliente. A este punto, la conexión de las tuberías ya predispuestas se convierte en una operación extremadamente simple y no comporta gastos de demolición y restauración adicionales. El corte de eventuales porciones de malla permite la colocación y el alojamiento de partes de la instalación de cualquier dimensión. La instalación de las cajas de derivación de instalaciones eléctricas o telefónicas, el paso, fijación y alojamiento de cables o tubos se ejecuta rápidamente. El enlucido interno y externo, en este caso, se limita a ser el elemento de acabado tradicional. Normalmente se da una primera mano hasta recubrir los hierros y una segunda mano de nivelación y acabado. Es necesario que las distintas fases se ejecuten empleando materiales de buena calidad y respetando los tiempos de endurecimiento. Las coberturas pueden ser ejecutadas con cualquier inclinación, forma o composición geométrica, con superficies planas, curvas o compuestas. Todo ello siempre con la uniformidad y continuidad funcional y estática características del sistema MDUE. En la colada de cobertura se colocará después la impermeabilización, el sistema de desagüe del agua y la capa de cobertura, si ha sido prevista. El edificio ahora está listo para ser terminado y completado con la colocación de carpinterías internas y externas, pavimentos, revestimientos, sanitarios y por último para ser pintado.
Esa es una habitación reforzada en el sistema Mientras tradicional. en el módulo sin reforzar se desplomaban los muros, tal como ha ocurrido con las viviendas de adobe durante los terremotos del pasado, en los módulos reforzados se evita el desplome de los muros, que en las construcciones de adobe conlleva la caída de los techos y produce los mayores daños Esta en términos no reforzada de pérdidas de vidas y consecuencias materiales.
Muy bien, sean todos bienvenidos. Quien les habla, el ingeniero Emmanuel Uribe de la empresa Isotex Dominicana. Yo seré quien les impartirá este taller acerca de instalación y terminación de paneles de malla. Ahora mismo estamos poniendo en la plataforma, en la parte de abajo, unos archivos que servirán como material de apoyo. Lo pueden ver en la parte de abajo de su pantalla. Ahí está la ficha técnica del poliestireno expandido, la ficha técnica del panel de mallas y también un manual simple, sintetizado, de cómo instalar los paneles de malla. Bien, en unos 2 minutos aproximadamente, a lo que ustedes van observando y descargando este material de apoyo, en 2 minutos iniciamos con la exposición. Bien. Muy bien, siendo las 5 de la tarde, iniciamos con nuestra exposición. Como les dije, el tema es instalación y terminación de paneles de malla. Primero vamos a ver algunos conceptos generales. Somos Isotex Dominicana. Estamos ubicados en el Parque Industrial Duarte, Autopista Duarte, kilómetro 22,5, en la segunda puerta del parque. Ahí estamos a sus órdenes. Bien, el sistema de paneles de mallas, también conocido como M2 o M2, es un sistema con el cual podemos hacer distintos tipos de elementos en una estructura. Como pueden ver en esta imagen, podemos hacer muros tanto divisorios, muros de cierre, muros portantes, muros también tipo pandereta, antepechos, muros tipo verja, columnas, vigas, losas de entrepiso, losas de techo, losas planas, losas inclinadas, losas en vuelo. Es decir, podemos hacer construcciones completamente integrales utilizando el sistema de paneles de malla. Esto es una de las metodologías con la cual usted puede construir el sistema integral. En esta imagen podemos ver una imagen real de lo que es una estructura construida en la realidad integral. Aquí todos los elementos de esta vivienda están construidos con paneles. Tanto los muros, losas, columnas, vigas y techos están hechos con el sistema de paneles. Bien, no solamente este sistema está disponible para trabajar con elementos de paneles, o sea, de forma integral. También podemos trabajar combinándolo con otros elementos y otros sistemas. Como es el caso de esta imagen que pueden ver aquí, el panel está siendo utilizado como muro divisorio. Si se pueden percatar la altura de este muro, comparamos la imagen de la persona que está trabajando en su instalación y entendemos que más o menos tenemos un muro de aproximadamente 6 metros. Ese muro de aproximadamente 6 metros, si lo hubiésemos hecho o si se hubiese hecho con el sistema tradicional, estaríamos hablando de que tendrían que colocarle una cantidad importante de columnas y de vigas de amarre.
En este caso, el sistema de paneles, como funciona como un muro de carga, no las necesita. En el caso de los muros interiores. Bien, podemos trabajar grandes alturas con suma facilidad. No solamente el sistema funciona como muros divisorios, sino también, como pueden ver en esta imagen, funciona como muros de cierre. Estos muros de cierre se diseñan según la presión de viento. Estos muros están capacitados para resistir cualquier solicitación de viento siempre y cuando el diseño lo avale. Como pueden ver en esta plaza construida en la ciudad de Santo Domingo, una plaza importante de Santo Domingo, tiene unos muros de 5.77 metros de altura y el panel que se utilizó en este caso fue un panel de 10 centímetros. En este caso queremos hacerle la salvedad que siempre es basado a un diseño. Tenemos que considerar las cargas laterales que llegan a dicho muro para entonces así determinar qué tipo de panel cumpliría y si llevará algún refuerzo adicional. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ya sabemos cómo podemos utilizar el panel de mallas. Ya lo vimos que podemos hacerlo de forma integral o de forma combinada con otros elementos o sistemas constructivos. Vamos a conocer ahora qué es el panel de malla. El panel de malla no es más que una placa de poliestireno que está junta o adherida a dos mallas electrosoldadas, una en cada cara del mismo, y ambas mallas interconectadas. Como pueden ver en la imagen, la parte de arriba vemos la placa de poliestireno EPS, o como comúnmente le llaman foam. Este poliestireno expandido, su única función en el sistema es aislamiento térmico y acústico, además de servirle de molde para así recibir el mortero estructural que se le aplicará. Con esto quiero decirle que el poliestireno expandido no es que tiene la responsabilidad estructural en una edificación. Con esto le quitamos la idea que muchas personas tienen que cuando construyen con el sistema de paneles están haciendo casas similares al cartón. Y realmente la carga, la resistencia viene dado por la malla electrosoldada y el revoque estructural que se le aplica. Hago pie con revoque estructural, no es un simple pañete, no es un simple revestimiento, sino esta es la parte estructural del sistema. Ese revoque estructural, al combinarse con la malla electrosoldada, forma un micro hormigón armado en cada cara. Y los conectores que tiene el panel se encargan de que cada cara quede igualmente esforzada. De tal manera, nunca va a haber un lado del panel más esforzado que el otro. Pero hacemos hincapié, la estructura queda siempre a cargo de la malla electrosoldada y el revoque estructural. Hablando un poquito más de la malla electrosoldada, esta malla electrosoldada con la que se fabrica el panel de mallas es una malla que tiene diámetros de acero de 2.4 milímetros, los conectores de 3 milímetros. Es un acero galvanizado y es de alta fluencia. El tamaño de dicho acero no se hizo para economía, o sea, no se hizo para rebajarle al precio, sino viene dado en base a un diseño de estructura, o sea, una cuantía en base al mortero que se le aplicará. Bien, vamos a continuar ya conociendo en qué consiste el sistema de paneles, en qué consiste un panel. Vamos a ver sus ventajas. Una de sus ventajas es la sostenibilidad y ahorro económico. En la relación precio-calidad, precio-ventaja, el panel supera a la mayor parte de los sistemas tradicionales o sistemas que le compiten, porque le permite grandes ventajas a un módico precio. O sea, grandes ventajas a un precio bastante competitivo. Además, le genera al cliente final un ahorro energético, ya que el poliestireno expandido es uno de los mejores aislantes térmicos. Al ser uno de los mejores aislantes térmicos, podemos climatizar áreas, salones, etcétera, ahorrando grandes cantidades de energía, porque la placa de poliestireno entonces lo que hará es conservar la temperatura interna. Otra de las ventajas que tiene el sistema de paneles es su ligereza, o mejor dicho, su poco peso. ¿Qué sucede? El poliestireno expandido que utilizamos aproximadamente en los paneles es de una densidad de 15 kilogramos por metro cúbico, lo que significa que es una
Es un peso bastante reducido, pero aún combinándolo con la malla y el mortero estructural, nos damos cuenta que el peso de este elemento es apenas unos 160 kilogramos por metro cuadrado. Si lo comparamos con el sistema tradicional, estamos hablando de una reducción de peso de un 40%. Es decir, que cuando usted está trabajando con el sistema de paneles, usted está aligerando su estructura casi a la mitad con respecto al sistema tradicional, siempre garantizando la seguridad. Otra de las ventajas que tiene el panel es la rapidez a la hora de construirlo. Como los materiales ya vienen preensamblados de fábrica, o sea, ya viene el panel con sus mallas colocadas, en obra solamente es instalarlo, aplicarle las instalaciones eléctricas sanitarias y luego entonces darle el proceso de terminación. O sea, calculando en tiempo, nos reducimos no menos del 50% del tiempo que emplearíamos en hacerlo tradicionalmente. O sea, no menos. Si es una brigada que tiene bastante experiencia, puede hacer una estructura de paneles en un tercio del tiempo que utilizaría en un sistema tradicional. Otra de las ventajas que tiene el sistema de paneles es su conveniencia. Conveniencia hablando de lo económico. Sabemos que todas las estructuras, todas las construcciones se rigen por el factor economía. Y los precios de los paneles, como le comenté en la primera parte, son bastante competitivos con el sistema tradicional, además de que le ofrece muchas mayores ventajas. Otro de las ventajas que tiene el sistema de paneles es la versatilidad. El sistema de paneles está apto para instalarse y trabajarse en cualquier tipo de climas, sean climas húmedos, sean climas fríos, calurosos, sean en áreas en contacto salino, alto contacto salino, etcétera, porque todos sus elementos son de alta durabilidad. Otra de las grandes ventajas que tiene el sistema de paneles que es la resistencia a las cargas. Hablamos de cargas inerciales y cargas también laterales. O sea, cuando hemos hecho pruebas en diferentes laboratorios a través del mundo, el sistema de paneles, en caso de muros, en la mayoría de los casos, ha arrojado valores de resistencia de 40 toneladas por metro cuadrado, por metro lineal, disculpen. 40 toneladas por metro cuadrado. Bien, otra de las ventajas que tiene el sistema es la resistencia al fuego. Cuando hablamos de la resistencia al fuego, lo primero que debemos destacar es que el poliestireno que utilizamos en nuestros paneles es un poliestireno inífugo. Inífugo significa que no propaga la llama, no es incendiable. En el caso que se aplique fuego, se deprime, inmediatamente se retira el fuego, entonces él se autoextingue. Además, la capa de mortero a ambos lados del panel protege al poliestireno de los efectos del fuego. Otra de las ventajas y una de las principales es resistencia a los sismos. El sistema de paneles fue diseñado especialmente para sismos, para resistir los sismos. Recuerden que la fuerza sísmica viene dada por el producto de la masa de la estructura por la aceleración que produce el suelo, por lo cual, si tenemos una menor masa, entonces la fuerza sísmica resultante será menor, por lo cual el sistema de paneles es un excelente sistema sismo resistente. Además, la malla que tiene el panel a ambos lados le permite al panel, o sea, a la estructura, poder vibrar sin fallar. O sea, tiene capacidad, tiene flexibilidad, algo que no tienen los sistemas tradicionales. Bien, otra de las ventajas que tiene el sistema es resistencia a los huracanes o ciclones, como lo conocemos. Bien, el sistema de paneles, al tener el revoque estructural y la malla electrosoldada que forman ese micro hormigón armado, tiene la capacidad de resistir cualquier intensidad de viento y se diseña para ello. Aquí tenemos que hacer hincapié en algo. Para cada muro exterior tenemos que evaluar el tipo de panel que cumple según las solicitaciones que le llegarán. O sea, aquí no hay un estándar. Los paneles, el sistema de paneles tiene capacidad para resistir cada intensidad de viento, pero bajo un diseño. Como los que pudieron ver en los videos que colocamos antes de iniciar este seminario, hay una prueba de viento en la cual se tomó en cuenta el factor más predominante, más importante
a la hora de un viento, de un huracán, que son los objetos que lanza el viento que impactan contra la estructura. Y ahí pudieron ver en esta prueba diferentes objetos que fueron enviados y golpearon la estructura y no traspasaron el muro. O sea, el sistema de paneles ha sido probado en todas estas áreas. Además de esto, podemos ver que una de las ventajas que tiene el panel es la amplia elección de acabados. Algo que le gusta, que le encanta a los arquitectos y diseñadores, y es que tienen la facilidad de hacer diferentes formas, diferentes diseños, sin tener que hacer magia, sin tener que hacer una gran carpintería, tener un maestro para que lo haga, solamente cortando y dándole la forma al panel y luego dándole su respectiva terminación. Estas son las principales ventajas del sistema de panel de mallas. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de este seminario, que es ver los tipos de paneles. Veamos los tipos de paneles. Primero podemos ver aquí el panel simple. El panel simple, como su nombre lo dice, es un panel que consta de un solo elemento. Dicho elemento es poliestireno expandido y malla electrosoldadas en ambos lados. Entonces, el panel de malla simple, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para muros, sea de cierre, sean divisorios, sean muros portantes, sean muros de cualquier tipo de muros. Podemos utilizar el panel simple, claro, siempre bajo un diseño. También lo utilizamos para losas de pequeños tamaños, máximo 4 metros por 4 metros, siempre y cuando va a depender de la distancia entre los apoyos y las cargas que va a recibir. Aquí podemos ver una sección típica de lo que sería un panel de muro, un panel simple trabajando como muro. Si se fijan en la imagen, lo que está marcado con la letra B es el espesor del panel, la parte rayada en color rojizo. Esta es la parte de poliestireno expandido. Las dos líneas que ven con puntos son las mallas electrosoldadas y lo que ve que corta el fondo son los conectores. Bien, entonces lo que está marcado con la letra C es el espesor del mortero estructural aplicado. Ese mortero va desde un mínimo de 2.5 centímetros a un máximo de 3.5 centímetros. Todo dependerá del diseño. O sea que, por lo general, cuando usted va a trabajar con el sistema de paneles, utilizándolo como muros, si usted quiere un muro de un determinado espesor, debe comprar el panel que tenga por lo menos 5 centímetros menos. O sea, es decir, si usted va a construir con un panel de 15 centímetros, o sea, un muro de 15 centímetros terminado, el panel que debe comprar es un panel de 10 centímetros. Ok, aquí ahora vamos a ver el mismo panel simple, pero utilizado como losa. Pueden ver la letra B, es el panel, el espesor del panel. Pueden ver la letra C, en este caso es la capa de compresión, o mejor dicho, la capa de hormigón armado. Esta capa de hormigón armado va desde 5 a 7 centímetros, siempre de acuerdo al diseño. Lo que está marcado con la letra E es el espesor del revoque estructural. Algo que tenemos que tener pendiente a la hora de trabajar con el panel simple como losa es que la malla electrosoldada de la parte de abajo es la que queda con la resistencia, o sea, queda con la responsabilidad de resistir la tracción, por lo cual el mortero que se le va a aplicar abajo forma parte de la estructura, algo que se diferencia del panel losa de viguetillas, que lo vamos a ver más adelante. Bien, este es el ejemplo del panel típico, el panel simple, utilizado como losa. Seguimos. Ok, el panel de doble mallas es un panel que tenemos la capacidad de hacerlo, aunque generalmente no lo estamos haciendo porque cuando un panel necesita acero adicional, generalmente lo necesita de una sola cara. Entonces, lo que le recomendamos a los clientes, si el diseño le está mandando un acero adicional en la zona de tracción, en la parte de abajo, entonces añadirle una sola malla y amarrarla con grapas o con alambre.
Panel doble. Este es otro panel que tenemos la capacidad de producirlo. No es más que un muro de hormigón armado. En toda la parte central se coloca una armadura de acero de acuerdo al diseño y se le hace un vaciado de hormigón. Las caras de los lados del panel en este caso solamente quedan como recubrimiento. Este panel, aunque tenemos la capacidad de hacerlo, no lo hacemos porque ahora tenemos otro tipo de sistema, se llama Profor, que es mucho más práctico, y más adelante le estaremos invitando para un seminario que contenga este tema. Bien, pues vamos a continuar. Bien, el panel losa que le hice mención ahorita es este que ven en pantalla. El panel losa es aquel panel que tiene un sistema de viguetillas. Tenemos paneles losas tanto de 2 viguetillas como de 3 viguetillas. Cuando hablamos de 2 viguetillas, nos referimos a una viguetilla central y 2 medias viguetillas a los extremos. Si fueran 3 viguetillas, serían 2 viguetillas centrales y 2 medias viguetillas a los extremos. Este panel lo utilizamos para construir losas de grandes longitudes o de grandes cargas. O sea, podemos trabajar losas desde 1 metro hasta 12 metros, siempre y cuando basándonos en un diseño. Recuerde, en las losas no hay nada estándar. Usted no puede asistir a un lugar y comprar, yo quiero 10 paneles de techo. No, hay que traer las medidas, las cargas que van a llegar a esa losa para así determinar qué panel le cumple específicamente para su losa. Bien, aquí vemos una imagen real del panel losa. El que ven en la pantalla es un panel de 3 viguetillas. Ven cómo están armadas esas viguetillas con un acero longitudinal, que es el acero de diseño, y un acero transversal, que son los estribos. Todo eso se diseña, nosotros calculamos, o su estructuralista calcula qué acero necesita y también la separación entre los estribos. Aquí vemos una sección de lo que sería la viguetilla, una viguetilla en este caso con 3 redondas de 3 octavos y los estribos también de 3 octavos de pulgada. El panel escalera es otro panel que tenemos la capacidad de fabricar, aunque la experiencia nos ha llevado a no seguirlo fabricando porque generalmente hay diferencias entre los planos y la realidad. Entonces, si se fabrica el panel conforme a los planos, entonces cuando se monte, entonces genera diferencias. Por lo cual, lo que hacemos ahora es que para las rampas de paneles, o sea, las rampas de escaleras, utilizamos el panel losa y los peldaños, las huellas y contrahuellas, las hacemos con hormigón armado. Esto es un ejemplo de lo que sería un panel escalera ya terminado. Eso es algo, una estructura existente, una estructura real. Aquí vemos otro ejemplo. Bien, ya habiendo conocido los paneles que fabricamos y aquellos que tenemos la capacidad de fabricar, ahora vamos a ver cómo trabajamos con el sistema de paneles. O sea, cómo instalamos y le damos terminación correctamente al sistema de panel de mallas. Aquí pueden ver algunas formas, algunos formatos en que podemos construir. Podemos construir edificaciones de un nivel, edificaciones de 2 niveles y hasta, si el diseño nos permite, edificaciones de 4 niveles. El que ven a su mano izquierda, parte inferior, o mejor dicho, derecha, en su parte inferior, es un edificio de 4 niveles hecho completamente con paneles. Vamos a continuar y así lo podemos ver. Lo primero es la fundación. Hay algunas personas que tienen el errado concepto de que para trabajar con el sistema de paneles necesitan exclusivamente de una platea, y no es así. Eso dependerá del tipo de suelo, o sea, del factor de resistencia del suelo y las cargas que enviará la estructura a dicho suelo. Entonces, dependiendo de ese diseño de fundación, es que nos daremos cuenta si podemos utilizar una zapata corrida, un sistema de viga de fundación, o plateas o cualquier otro tipo de fundación. Aquí podemos ver un ejemplo de un sistema de fundaciones. Bien, ahora, ¿cómo nos anclamos a esa fundación? La manera de anclarse a esa fundación es utilizando bastones,
pedazos de varilla, o sea, barras de acero de 3/8 de pulgada, las cuales espaciaremos de forma intercalada unos 40 centímetros o 30 centímetros, de acuerdo a la solicitación para la cual se estará diseñando. Como pueden ver en las imágenes, podemos hacerla de dos maneras. Podemos introducir estos bastones de dos maneras. O lo colocamos antes del vaciado del concreto en la fundación. Ahí lo único que tendríamos que tener cuidado es que a la hora de vaciar ese concreto, ese hormigón, los bastones deben conservar su verticalidad para que después no se tenga la necesidad de estar jinqueteándolo y quitándole su resistencia al cortante. La otra manera de hacerlo, que es la más utilizada, la que ven a su mano derecha, que luego que esté vaciada ya su fundación y esté endurecida, se procede a hacer el replanteo y entonces a marcar los puntos de perforación y con un taladro, como pueden ver en la próxima imagen, en esta que ven aquí, con un taladro perforar, recomendado 10 centímetros, para luego entonces de limpiar dicho orificio, llenar con resina epóxica e hincar los bastones. Es importante y recomendable que se use la resina epóxica porque le dará una adherencia estructural entre el acero y el concreto, de tal manera que cuando sea sometida a cargas laterales, ese bastón no salga, no solamente por la fricción generada, sino también por la adhesión estructural que le genera el epóxico. Ahí pueden ver dos imágenes de cómo se taladra, cómo se trabaja en la perforación. Bien, como le dije, luego de introducir la resina epóxica, procedemos a hincar los bastones. En la parte superior derecha pueden ver la forma que generalmente nosotros recomendamos para colocar dichos bastones, que es de manera intercalada. O sea, si lo vamos a poner cada 30 centímetros, será uno en una cara del panel y el otro en la otra cara del panel. O sea, de forma intercalada. Entonces, uno de los trucos que generalmente utilizan los instaladores a la hora de trabajar el sistema de paneles es hacer todas sus perforaciones, pero solamente colocar una línea de bastones, de tal manera que les sea más fácil introducir el panel y luego de introducido, entonces colocan los bastones de la otra cara. Esto no es una regla, simplemente es una estrategia que usan para mayor rapidez. Muy bien, aquí podemos ver casos de la real. Uno va perforando, el otro va hincando sus bastones. Estos bastones deben tener una longitud de unos 30 a 50 centímetros sobre la superficie. Es decir, que si va a ser una perforación de 10 centímetros, su bastón tendrá que ser de por lo menos 40 o 50 centímetros en total. Bien, luego entonces que colocamos los bastones, comenzamos la instalación del panel. Siempre estaba trabajando con hilos, con nivel, con escuadra para mantener la verticalidad y también el alineamiento de nuestros muros. Comenzamos a hacer los amarres. Los amarres se hacen con alambre dulce, 2 amarres mínimos por cada barra, verificando siempre que el muro esté aplomado. Bien, como sabemos, el panel viene en un ancho estándar de 1.20 metros. La longitud, o sea, la altura es variable, usted la pide según su necesidad, pero el ancho es 1.20 metros, por lo cual llegarán ocasiones que tendrá que hacerle cortes al panel, pero hacerle cortes al panel es sumamente fácil, es sencillo. En la parte izquierda pueden ver la manera más práctica, más sencilla de hacerlo, que es con una pequeña cizalla, cortamos la malla y en la parte de abajo pueden ver cómo cortar el fondo. Con un cuchillo tipo serrucho o pasaportó, como le dicen. Con este cuchillo cortan el fondo y con la cizalla cortan la malla. O si disponen de un equipo mecánico, un equipo eléctrico, como una pulidora, como ven en la parte derecha, en la parte superior, pueden hacer ambas actividades en un solo trabajo, o sea, de una sola vez. Pueden hacer diferentes tipos de cortes, cortes rectos, cortes curvos, o sea, el panel le da esa facilidad. Continuamos. Bien, a la hora de amarrar o colocar paneles uno justo al lado de otro en la misma línea, con la misma dirección, el panel trae una oreja de solape que le permite solaparse
un panel con otro sin necesidad de ponerle un refuerzo adicional. Para hacer dichos amarres se requieren de grapas o alambre dulce y pinzas. Los amarres recomendamos que se hagan cada 20 centímetros. Cada 20 centímetros, un amarre. Como pudieron ver en la imagen anterior, vamos a devolvernos. Puede utilizar grapadoras neumáticas, como la que ve en pantalla, o puede utilizar también grapadoras manuales, como la que ve en la parte superior derecha. De derecha a izquierda vemos la grapadora manual. En la parte central y la parte izquierda vemos dos tipos de grapadoras con cartucho. Con estas grapadoras usted ahorra mucho tiempo a la hora de hacer sus amarres de malla, exclusivamente de malla. Ok, iniciemos entonces con la construcción, con la instalación de paneles. Recomendamos que siempre se inicie a trabajar formando esquinas, de tal manera que el viento no nos haga una mala jugada y nos estemos moviendo y desalineando o desaplomando los muros. Una idea siempre es ir cerrando cuadros, o sea, si hay una habitación, hacer los muros laterales y también los muros adyacentes a él, ortogonales a los perimetrales. Esto es un ejemplo. Vamos a ver otro caso. Bien, si usted tiene un muro bastante largo y hay muros transversales que llegan a él, lo ideal es, a la vez que se va construyendo el muro perimetral, ir añadiéndole por lo menos el primer panel de los muros que llegan a él ortogonalmente. O sea, esta es una forma para que el viento, al momento de la instalación de paneles, no le vaya a deformar ni a doblar los bastones. Esta es una recomendación, o sea, no es una regla general, es simplemente para facilidad a la hora de la instalación. Bien, aquí podemos ver este caso, cómo se van formando esquinas a la vez que se va avanzando con el muro perimetral. Una de las ventajas que también le da el sistema de paneles es que usted no tiene un orden específico, o sea, una regla, usted tiene que instalar un solo panel a la vez. Si usted quiere, puede colocar dos paneles, amarrarlos y luego instalarlos. Pero todo va a depender de la facilidad que eso le represente. O sea, para mí es mucho más fácil ir colocándolo de uno en uno. Pero si usted se lo encuentra más fácil, no hay problema en que lo pueda amarrar todos antes de colocar y montarlos así. Bueno, todos no, sino una cantidad que pueda trabajar. Continuamos. Bien, le decía que los amarres en la misma línea, o sea, un panel al lado de otro, se hacen a través de la oreja de solape de cada panel. Ahora, en las esquinas no es así, porque las esquinas son los puntos de mayor rigidez de las estructuras de paneles, por lo cual requieren un refuerzo o un solape de mayores dimensiones. Recomendamos que por lo menos el solape sea de 10 centímetros. Para eso utilizamos mallas angulares de las pequeñas, o sea, de 16 centímetros en cada ala, para la parte interna, como lo pueden ver en la parte izquierda, y en la parte derecha, para el muro exterior, para la cara exterior, entonces colocamos mallas angulares de las grandes, o sea, de 24 centímetros en cada ala. Así conservamos un solape mínimo de 10 centímetros. En la parte inferior derecha pueden ver una sección de cómo se verían esas mallas. Podemos ver en la misma imagen, en la parte izquierda, mallas angulares internas de las pequeñas y mallas angulares grandes en la parte exterior. En la parte derecha podemos ver que como es un muro interior, ambas caras tienen malla angular de 16 centímetros. Bien, estas son las mallas angulares. Ok, las mallas angulares no solamente se utilizan para unir muros ortogonales, sino también permiten uniones ortogonales entre muros y losas. Muros y losas, como podemos ver en la parte izquierda superior, se coloca la malla angular. Siempre utilizamos la malla angular de 24 centímetros cuando trabajamos en uniones muro y losas. O sea, siempre utilizamos la malla angular grande, la de 24 centímetros, tanto en la parte interna como en la parte externa. Bien, aquí podemos ver también en la parte derecha secciones
de dichas mallas, podemos ver los muros y podemos ver las losas y las mallas angulares que las unen. Estos detalles también podemos hacérselo llegar. Si nos escribe vía correo electrónico, le podemos enviar estos detalles con mucho más calidad y también mucho mayores detalles. Bien, ya vimos lo que son las mallas angulares. Otro tipo de mallas que se utilizan en el sistema de paneles son las mallas tipo U. Y su nombre viene dado por la forma que tienen. Forman una U y se utilizan para rigidizar o reforzar los bordes de puertas y de ventanas, de tal manera que podamos hacer nuestras moquetas totalmente resistentes para recibir los marcos, las puertas, los hierros que se les colocarán con toda seguridad. Esas mallas tipo U es necesario saber el método de cómo la vamos a colocar al momento del replanteo, porque generalmente en las mochetas se recomienda, en los bordes de puertas y ventanas, se recomienda que se haga un macizado de unos 7.5 centímetros, es decir, 3 pulgadas, para que poder poner los tornillos y hierros que se empotran para las puertas. O sea, en todo el borde de puertas y ventanas se debe hacer un macizado estructural, o sea, con el mortero estructural de unos 7.5 centímetros. Aquí pueden ver ejemplos de lo que sería la malla U, tanto, o sea, puestas en una ventana circular, y en las demás imágenes pueden ver el otro tipo de malla, que es el tipo de malla, o sea, la malla plana. La malla plana se utilizan para las esquinas de puertas y de ventanas para evitar que se le forme una grieta. Esas mallas evitan que se le forme la grieta. También estas mallas se utilizan para solape en el caso de corte. Si usted va a introducir en su muro, en su panel, una tubería de gran diámetro, obligatoriamente tendrá que cortar la malla, deprimir el fondo y colocar dicha tubería. Eso lo vamos a ver más adelante en la parte eléctrica. Entonces, para reponer la malla cortada, también se utilizan estas mallas planas. Hemos visto ya entonces mallas angulares, mallas tipo U y mallas planas. Estas son las mallas que utiliza el sistema de paneles. Bien, ahora vamos a ver cómo trabajar el sistema de paneles luego de comenzar la instalación. Recomendamos siempre que se vayan apuntalando los muros, de tal manera que mantengan su verticalidad, que mantengan su línea, su escuadra, etcétera. Entonces, los puntales nos ayudan con eso. Vamos a ver una foto real para que tengan una idea más acabada. Aquí la pueden ver. Es simplemente colocar un elemento horizontal y unos puntales que lleguen a él y soporten dicha estructura. Esto es hasta el momento del revoque. Después que ya usted revoca, el muro tendrá la suficiente rigidez para mantenerse en su línea y totalmente aplomado. Estos puntales no necesariamente tienen que ser puntales de hierro, pueden ser elementos de madera, de aluminio, lo que usted tenga disponible. Esta es la parte de apuntalamiento de los muros. Ok, ahora, ¿cómo hacemos las conexiones cuando estamos trabajando con un sistema integral entre muros y losas? Dichas conexiones, como lo mencioné ahorita cuando expliqué de la malla angular, se hacen con malla angular. Pueden ver en la parte, en la imagen superior izquierda, el caso de un muro interno, el cual se le está colocando una losa encima. Vemos la malla angular a uno y a otro lado. En toda la longitud de contacto del muro con la losa se trabajan con las mallas angulares y, como les mencioné, malla angular de 24 centímetros. Lo mismo pueden ver en las imágenes inferiores. Vemos las mallas angulares colocadas tanto en muros internos como en muros exteriores. Continuamos. Bien. Entonces, ya sabemos que para trabajar con las losas tenemos que colocar nuestras mallas angulares. Aquí vemos casos, o sea, real, fotos, imágenes real de ejemplos de construcción. En la esquina superior derecha podemos ver la malla angular a espera de la colocación del panel losa. Y ya en la parte inferior izquierda podemos ver cómo se van instalando, al igual que en la foto que está a la derecha en la parte inferior. Bien,
Esta es la unión muro-losa a través de mallas electrosoldadas. Es importante hacer la observación de que para conservar la continuidad del elemento estructural que es el mortero, siempre el panel losa, siempre y cuando estamos hablando de una estructura de múltiples niveles, o sea, si el panel losa, o sea, si la losa será entrepiso, siempre se debe separar el panel de la losa del panel de los muros por lo menos de 3 a 5 centímetros, de tal manera que el mortero estructural pueda tener continuidad estructural hasta la última losa. Bien. Aquí vemos también otra forma de cómo se van trabajando la instalación de las losas. Se debe verificar siempre la escuadra, su alineación, antes de amarrar las mallas angulares. Porque si usted amarra una losa o un muro, o sea, amarra la malla angular y después se da cuenta que no está escuadra o que no está aplomada, la única forma de hacerlo sin desperdiciar dinero es cortando los amarres, o sea, las grapas o los alambres que puso, aplomarlo, alinearlo y amarrarlo nuevamente, lo que sí significará una pérdida de tiempo y por lo cual también una pérdida de dinero. Bien, algo que tenemos que tener claro, que algo que es importante, es el apuntalamiento o el encofrado de la losa. El encofrado de la losa se puede hacer tan sencillo como cargaderas y puntales. Se colocan las cargaderas a una distancia máxima de 60 centímetros y los puntales separados entre sí, máximo 1 metro. A esto también podemos añadirle el sistema costillas, cargaderas, puntales, que lo que hacen es ahorrarnos la cantidad de puntales que vamos a utilizar. Todo va a depender de la disponibilidad que tenga su carpintero. Podemos hacerlo tanto solamente costillas y puntales, como también podemos hacerlo con costillas, cargaderas y puntales. Las costillas siempre se colocarán perpendicular a la dirección del panel. Como pueden ver en la imagen, los paneles están en una dirección y en la dirección contraria vemos los elementos horizontales, que son las costillas, porque siempre se colocan en la dirección contraria a la dirección de colocación del panel. Bien, esta es lo que tenemos que saber de carpintería. No necesitamos plywood, es una de las ventajas que nos da, eso nos ahorrará dinero. Solamente con estos elementos podemos trabajar la carpintería de una losa a construirse con paneles. Una de las mayores ventajas que tiene a la hora de trabajarlas. Es importante que los instaladores no se suban, o sea, no caminen encima de las losas antes de colocar la carpintería porque podrían pasar una mala experiencia. No porque el sistema le vaya a generar alguna debilidad, sino que para poder trabajar siempre en una losa en construcción se debe apuntalar para evitar deformaciones. Bien, ahora vamos con las canalizaciones para las instalaciones eléctricas y sanitarias. Trabajar instalaciones eléctricas y sanitarias en el sistema de paneles es bastante práctico y sencillo. Solamente necesitamos un blower de aire caliente de ese tipo industrial o un soplete. Lo pueden ver en las imágenes superior y también en la inferior izquierda. O sea, como les explicaba ahorita, el poliestireno que utilizamos es inífugo. O sea, inmediatamente aplicamos fuego, se va deprimiendo y haciendo la canalización que necesitamos hacer con suma facilidad. Inmediatamente le quitamos el fuego, se va a autoextinguir y no se va a propagar la llama. Bien, entonces las instalaciones eléctricas y sanitarias que hacemos con estos aparatos, cualquiera de los dos que ustedes deseen, la podemos hacer sumamente fácil sin tener que estar picando como el sistema tradicional o teniendo un costo de bote, o sea, porque no le va a generar desperdicio. Luego que hacemos la canalización, entonces procedemos a colocar el sistema de tuberías. Las tuberías pueden ser tuberías rígidas o tuberías flexibles, o sea, no importa la que usted utilice. Hará el mismo trabajo para instalaciones eléctricas como instalaciones sanitarias. Es importante hacer hincapié en que todas las instalaciones eléctricas y sanitarias se deben hacer a lo interno del fondo, es decir, entre las dos mallas.
no es recomendable colocar las tuberías fuera de la malla, ni en el caso de los muros, ni en el caso de las losas. En las losas, que es la parte más crítica, si usted coloca las tuberías por encima de la malla superior, entonces, como tenemos un topping de apenas 5 centímetros, usted está condenado a esa losa a que se agriete en esa zona. Por lo cual, nuestra recomendación siempre es que se coloquen todas las instalaciones eléctricas y sanitarias a lo interno del panel, o sea, entre las dos mallas. En el caso de las losas, pueden hacer sus instalaciones tanto en la cara interna, en la cara de abajo de la losa, o en la cara superior, pero siempre a lo interno del panel. Para colocar lo que son las salidas, las cajas de empotramiento, tanto en los muros como en la losa, simplemente lo que hacemos es que deprimimos esa zona en mayor cantidad y llenamos dicho hueco con un mortero plástico, un mortero semipastoso, y entonces empotramos la cajita, siempre teniendo la precaución de que tenemos que dejarla unos aproximadamente 2 centímetros que sobresalga a la malla, en el caso de las cajas de empotramiento, para que cuando se le dé la capa de mortero y de terminación no le quede muy profunda. Eso es lo que tenemos que tener pendiente en cuanto a la caja de empotramiento de los muros. Ahora, en cuanto a las cajas octagonales que se van a colocar en la losa, es bueno que se deprima el foam que está sobre dicha caja, caja de empotramiento, de tal manera que cuando se haga el vaciado de hormigón en la parte de arriba, entonces se cuele y empotre esa caja octagonal, de tal manera que al estar empotrada va a tener la suficiente resistencia para recibir las cargas que podrían demandar o que podrían surgir a través de un abanico o una lámpara pesada. Es lo más recomendable para tener una gran capacidad de carga en estas cajas de empotramiento. Seguimos. Aquí podemos ver reales, ejemplos de instalaciones eléctricas y sanitarias, en este caso eléctricas. Pueden ver las tuberías. Es sumamente fácil, o sea, si su eléctrico le considera, debería cobrarle siempre. Cuando trabaje con paneles, un poco menos, porque su trabajo se verá reducido, va a ser bastante práctico. Bien, instalaciones sanitarias. Lo mismo que las instalaciones eléctricas. Lo único que en algunos casos, como va a utilizar o múltiples tuberías juntas, o va a utilizar tuberías de gran diámetro, se verá obligado en algunos casos a cortar la malla. Pero inmediatamente corta la malla, como podemos ver en la imagen superior, la malla está cortada, se deprimió el foam, se colocaron las tuberías y luego entonces, como pueden ver en la imagen inferior, la parte cortada se sustituyó o se repuso con una malla plana, de tal manera que no se rompa la continuidad del acero, que es uno de los elementos estructurales del sistema. Continuamos. Bien, después que ya hayamos hecho todas las instalaciones eléctricas y sanitarias, solo así estaremos listos para trabajar con el revoque estructural. ¿Por qué? Imagine que usted revoque un muro y después entonces tenga que hacer una canalización. La única opción es picar, lo que significa pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Entonces, por lo cual es recomendable que inmediatamente su instalador vaya armando áreas completas, su equipo eléctrico y su equipo sanitario vaya haciendo todo el trabajo de conexiones de las instalaciones eléctricas y sanitarias, para que luego entonces ya sí se pueda iniciar el proceso del revoque. Ok, lo primero que tenemos que tener pendiente a la hora del revoque es un sistema para controlar los espesores. Podemos controlar los espesores de múltiples maneras. Una de ellas es colocando guías o también utilizando maestras. Con esto colocamos los espesores. Recuerden que necesitamos 2.5 centímetros de revoque estructural. Entonces debemos controlar para ni pasarnos de los 2.5, ni tampoco que quedemos por debajo, porque entonces una afecta el bolsillo y el otro afecta la seguridad. Bien, entonces para controlar los espesores, estos métodos son bastante eficaces. Como pueden ver en esta imagen, vemos guías. Esas guías se colocan a una distancia trabajable,
1,50 m, máximo 2 metros, de tal manera que luego que se aplique el revoque se pueda ratear. Y entonces así se van controlando los espesores y es más fácil para darle la capa de terminación. Aquí vemos un ejemplo real de lo que serían guías. Aquí estas guías están colocadas aproximadamente a 1,50 metros, listas o a la espera de lo que será la proyección del mortero estructural. Ok, cuando hablamos de mortero estructural, les decía ahorita que no es un simple pañete, es una mezcla totalmente controlada. Recomendamos que para muros de carga, muros que van a tener múltiples niveles, o sea, estructuras de más de un nivel, la dosificación recomendada es 1:3. 1:3. Es decir, una porción de cemento, 3 porciones de arena. Una porción de cemento, 3 porciones de arena. Si son para muros divisorios, muros de cierre, todo, claro, se hace una evaluación, entonces podría ser una dosificación 1:4. Una porción de cemento, 4 porciones de arena. La arena que recomendamos es una arena que se emplea para elementos estructurales. Es decir, puede ser arena triturada o arena lavada. Son las más recomendables para hacer elementos estructurales. La arena en cabo no es muy recomendable por la alta cantidad de contaminantes que tiene, la gran cantidad de arcilla que tiene esta. Bien, además de la dosificación, o sea, de las medidas de arena y cemento, podemos utilizar unos aditivos, los cuales son opcionales, o sea, no necesarios, o sea, no totalmente imprescindibles, pero sí aportan a la resistencia y al funcionamiento de nuestros muros o nuestras losas. Entre esos aditivos podemos encontrar plastificantes, que lo que son es reductores de agua. Sabemos que la resistencia del concreto o del mortero, en su defecto, vienen dadas bajo la relación agua-cemento. Si la relación se va más a favor del cemento, entonces tendremos muros o tenemos una resistencia mayor y viceversa. Entonces, el plastificante nos ayuda por tal razón a conservar o aumentar la resistencia de nuestros muros al reducir la cantidad de agua. Hidrófugo, si su muro está en una zona de alta humedad, donde la humedad relativa es bastante alta, o usted va a trabajar una piscina o un área que va a estar en constante humedad y usted quiere que su muro sea totalmente impermeable, puede utilizar un aditivo que se llama hidrófugo, el cual según la dosificación de cada fabricante, viene generalmente a mezclarse una porción del hidrófugo por 10 porciones de agua. Pero esto es exclusivo para zonas de alta humedad para sellar los poros del mortero. Esto es en cuanto al mortero que vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar? Para aplicarlo, recomendable sería hacerlo con equipos como lanzamorteros o revocadoras, como lo llamamos, y con equipo de bomba. O sea, un tipo de lanzadores recargables y el otro de uso continuo. En el caso de los lanzamorteros o revocadoras, se tienen que ir recargando. En el caso de la bomba, un equipo va llenando y el operador simplemente va aplicando el mortero con la manguera. Bien, cualquiera de los dos métodos que utilicen es válido. Lo único que uno le dará más rendimiento que otro. Bien, no es que no se pueda hacer a mano. O sea, si usted tiene algo pequeño, usted va a hacer un closet, va a hacer una habitación pequeña y quizá no tenga acceso a los equipos y sería muy costoso quizá para ese trabajo hacer una inversión tan grande, entonces usted puede hacerlo a mano, pero nuestra recomendación para dicho caso es que luego que lance el revoque con la llana, le aplique con una llana dentada, de tal manera que así se comprime bien y se compacta bien el mortero, de tal manera que no tendrías punto de debilidad ni puntos vacíos que después se transformen en grietas. Estos son los usos que nosotros recomendamos para el revoque. Bien, aquí podemos ver un caso, un ejemplo de revoque, la primera capa. El revoque usted lo puede hacer o es recomendable que se haga en 2 capas. Una primera hasta recubrir la malla electrosoldada y la segunda con la cual ya puede darle la terminación. Luego de aplicar la primera capa, la capa inicial de mortero, la segunda la puede hacer manual,
porque ya está bastante rugoso el muro, tiene bastante adhesión. Entonces la puede hacer manual y ahí mismo darle la terminación. Esta es una de las ventajas que puede trabajar la primera capa con el equipo y la otra la puede hacer manual y así avanzar más. Algo que también queremos decirles es la capacidad del equipo que usted necesita para trabajar con revocadoras. Para trabajar con revocadoras, de las que vamos a ver nuevamente, de la que vemos en la parte derecha, estas revocadoras, que es la versión más económica de lanzamorteros, necesitan para trabajar un compresor que tenga las siguientes características. Primero, una potencia de unos 3 HP para mover una revocadora, una capacidad de tanque recomendada de por lo menos 30 galones por revocadora, y también estas revocadoras trabajan a una presión mínima de 90 psi, por lo cual el compresor deberá tirar una presión mayor a 90 psi para que cuando esté en ejecución nunca baje de los 90 psi. Bien. Entonces, aquí vemos nuevamente cuando usted utiliza guías, luego que quite la guía, entonces comienza a resanar o a llenar los espacios que estas ocupaban. Lo que tiene que tener la precaución del tiempo. O sea, si usted deja que pasen de las 48 horas luego de aplicada la capa de revoque, para entonces colocar el mortero que llenará ese lugar, entonces se le puede generar lo que llaman una junta fría, o la unión de mortero viejo con mortero nuevo, lo que con el tiempo se le transforma en una grieta. Por eso recomendamos que siempre haga este relleno, haga este resane a más tardar 48 horas después de aplicada la primera capa. Bien, aquí podemos ver algunos ejemplos de revoque. Comenzamos a la izquierda. A la izquierda estamos viendo un ejemplo de cómo no se debe revocar. No es recomendable que usted vaya revocando de arriba hacia abajo, porque recuerde que a medida que usted lo va aplicando, él se va asentando. Si no tiene nada en que apoyarse abajo, entonces va a crear espacios vacíos internos que con el tiempo se le pueden convertir en fisuras. Lo correcto sería siempre iniciar de abajo hacia arriba. Es nuestra recomendación. Bien, como pueden ver en la parte derecha inferior, ahí se está aplicando el rateo a la segunda capa para darle la terminación. Y en la parte superior derecha pueden ver lo que sería la primera capa, como ven, todos los aceros, toda la malla recubierta, y la segunda capa que ya le da la terminación. Siempre utilizando las dosificaciones indicadas del mortero. Bien. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es la primera capa del revoque. En la flechita roja que ven arriba, dice demasiada cantidad de agua en la mezcla. Cuando usted ve que el mortero le está quedando de esa forma, es que tiene mayor cantidad de agua que lo ideal. Nosotros recomendamos que para el mortero, para fabricar el mortero, se haga con un equipo mecánico, un trompo, una mezcladora mecánica, en la cual usted puede hacer una correcta dosificación de su mortero. Usted le coloca su porción de cemento por sus 3 porciones de arena, sus 5 galones de agua por cada funda de cemento, y ahí entonces usted tendrá un mortero de dosificación ideal y no le pasará el caso que se pasó de agua. Bien, entonces una de las cosas que podrían pasar es que si le pasa mucho con el equipo a un mismo lado del mortero, o sea, que está aplicando, va reduciendo la rugosidad. Bien, aquí ya estamos viendo ejemplos de muros donde ya se le aplicaron ambas capas. La primera capa hasta cubrir la malla y la segunda capa hasta darle su terminación. Ahí solamente ya se está a la espera de trabajar los que son los cantos y las mochetas. Las terminaciones, como vieron ahí, pueden ser en gris lisa. Si quieren luego de aplicarle la capa estructural de revoque, darle una terminación en yeso cemento o en yeso, también lo pueden hacer. Bien, ahora después de haber revocado y solo después de haber revocado los muros, podemos trabajar con la proyección
y el vaciado de hormigón en las losas. Repito, nunca se debe, hasta no haber revocado los 2.5 centímetros en los muros, hacer el vaciado del hormigón en la losa. Bien, entonces, como pueden ver en la parte superior izquierda, podemos ver una carpintería ideal, una carpintería de la que pueden utilizar para trabajar las losas por encima, para poder caminar encima de ellas. Bien, en la parte de abajo, en la imagen de abajo, pueden ver una de las recomendaciones que hacemos, que es que para tener mayor trabajabilidad y evitar posibles deformaciones producto de caminar en la parte superior o de problemas con la carpintería, usted podría revocar la parte inferior de la losa primero, para luego que este esté revocado, entonces hacer el vaciado en la parte superior. Esto no es una regla, sino una recomendación para evitar deformaciones, posibles deformaciones que produzcan una mala instalación quizá de la carpintería. Bien, aquí podemos ver en la parte derecha cómo se vería una losa luego de acabada y vaciada el hormigón en la parte de arriba, lista para entonces revocar o resanar las partes que tenían las costillas. Ok, veamos la losa en la parte superior. Bien, después que ya revocamos en la parte de abajo, entonces en la parte superior ya estamos listos para generar o para realizar nuestro vaciado. ¿Qué debemos siempre tener presente? Que todos los amarres estén hechos. Al igual que en los muros, las losas se deben amarrar entre cada panel, las orejas de solape, cada 20 centímetros a todo lo largo del panel. Cada 20 centímetros, tanto en la parte inferior de la losa como en la parte superior. Entonces, eso se debe verificar. Se debe también verificar si el diseño no demandó algún acero adicional, sea en la capa superior o en la capa inferior, o sea, del panel. Después que ya todo esto esté verificado, entonces procedemos a realizar nuestro vaciado de hormigón. El vaciado de hormigón, al igual que cualquier otro vaciado, puede hacerlo manual o puede hacerlo con un equipo, o sea, mecanizado, una bomba, o sea, etcétera. Pero lo recomendable siempre es que se haga con un equipo, una bomba, porque le da mayor control en cuanto a la resistencia de su concreto. Seguimos. Bien, después de haber aplicado el vaciado del hormigón armado en la parte superior, el cual cabe mencionar que es 5 centímetros y el agregado que se pide, el agregado que se recomienda es uno de tamaño máximo de 3/8 de pulgada. Luego de eso, entonces, luego que pase el tiempo de fraguado, el tiempo que siempre se recomienda para las losas, al menos 7 días, entonces quitamos nuestra carpintería interna y procedemos a darle la terminación al techo. Bien, hemos llegado entonces a la conclusión de lo que sería la instalación de paneles. Le damos el acabado que nosotros queramos. Podemos dejarlo en gris liso, podemos agregarle piedras, podemos agregarle al techo tejas, podemos darle terminación similar a la madera, etcétera. Tenemos un universo de terminaciones disponibles para que usted pueda trabajarlo conjuntamente con el sistema de paneles. Bien, eso es todo en cuanto a la instalación. Vamos a ver ahora en los minutos, bueno, ya son las 6, denos unos minutos más para enseñarle algunos proyectos realizados aquí y en otros países del mundo. En España pueden ver donde todos sus elementos fueron construidos con paneles, muros, vigas y, como ven en la próxima imagen, también las losas. Y ven también cómo acabó dicha estructura. Esta también en España. Pueden ver una edificación de 2 niveles, completamente integral. El techo se hizo en paneles y el borde se combinó con madera para darle una apariencia de antigüedad. Igualmente, se recubrió todos los muros con piedra por el mismo sentido. Ven esta otra, donde se colocaron pórticos, o sea, hay columnas en el mismo sistema de paneles. Una estructura, un ejemplo de lo que se puede hacer con los paneles. Otra más. Ver las formas particulares de estas estructuras y se pudieron hacer perfectamente con paneles, siempre diseñándose. Ven esta, donde se empotró una barra metálica, un perfil metálico, que sirve como apoyo
a esa escalera flotante. Proyectos residenciales de múltiples niveles, completamente hechos en paneles. Naves, fachadas con diferentes formas. Aquí pueden ver también, fíjense el país, Arabia Saudita, es un sistema que se ha propagado y se está utilizando en todo el mundo porque cumple con las normas estructurales internacionales. En las formas, sumamente práctico trabajar con el sistema de paneles. Si se hubiese hecho con el sistema tradicional, hubiese sido bastante complejo. También podemos hacer paneles curvos para hacer este tipo de proyectos como hangares o estructuras similares. Fachadas diferentes que se combinan también con otros elementos estructurales. Aquí podemos ver otro ejemplo de estructuras, viviendas en diferentes países. También podemos ver aquí, o sea, diferentes usos, las losas que se utilizaron para hacer esta figura peculiar. Vamos a hacer cúpulas o domos, etcétera. Aquí este fue el edificio que les mencioné cuando iniciamos el método constructivo, un edificio completamente integral, y en el último nivel, como pueden ver, tienen una piscina. Todo eso, claro, se hace bajo un diseño estructural. Viviendas de gran tamaño, de múltiples niveles, con techos a varias aguas, perfectamente se pueden hacer con el sistema de paneles. Aquí pueden ver hasta vigas en forma curva, o sea, todo podemos hacer siempre y cuando tengamos un diseño que lo avale. Bien, aquí pueden ver otra gama de países que utilizan el sistema. Puede trabajar sistemas, o sea, este sistema como proyectos en grandes cantidades, le ahorrará muchísimo tiempo y también dinero. Sobre todo no comprometerá la seguridad. Bien, estos son algunos de los proyectos que se han hecho en todo el mundo con el sistema de paneles. Un ejemplo que ya lo vieron en imágenes anteriores, una plaza reconocida aquí en el país. Muy bien, esta parte ha llegado a su conclusión. Nos pasamos con unos 4 minutos. Agradecemos a todos su participación, su paciencia y les recordamos que estamos a sus servicios. Somos ISOTEX Dominicana. Les repito la información de nuestra ubicación. Estamos ubicados en la autopista Duarte, kilómetro 22,5, Parque Industrial Duarte. Ahí estamos a sus servicios. Quien les habló, ingeniero Emmanuel Uribe, un placer, esperando que hayan todos sido edificados, y para cualquier pregunta o información adicional pueden escribirnos al correo que le aparece en la presentación, en la publicidad que hicimos en las diferentes redes. Bueno, para mí un placer. Hasta aquí ha llegado esta explicación y nos despedimos. Pásenla bien.